qué alegría, Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel. Y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Alrededor de 1911, los instrumentos de la orquesta típica criolla son el bandoneón, el violín, la flauta y la guitarra. Es Roberto Firpo quien agrega el piano en vez de la flauta. Es luego Francisco Canaro quien, hacia 1917, suma el contrabajo en lugar de la guitarra. La orquesta típica ha perdurado por más de casi 80 años en una formación donde delante están los bandoneones sentados, detrás los violines, el piano a uno de los costados, generalmente puede ser el izquierdo, y al lado del piano el contrabajo. Esta disposición escenográfica, esta disposición en el escenario, no es un capricho, es algo que está pensado en función primero del ordenamiento de los músicos, del director para poder dirigirlos, y esto surge muy de la mano de Francisco Canaro, ¿no? Padre de la orquesta típica, Francisco Canaro es un músico autodidacta. Ha nacido en Uruguay en 1888, en el seno de una familia muy humilde. Por como lleva un mechón del pelo, su madrina lo apoda Pirincho. El padre de Canaro en Montevideo era el que apagaban los faroles del cementerio. Y llega por una cuestión política de Colorado, y no sé de qué política de aquella época, y viene, bueno, pero viene y van a vivir a un conventillo, tan pobres, son todos chicos, son un montón de gente, y se crean en la calle, uno los trabotas, otros vende diarios. Era la época de la viruela, y en esa época tenían dos hermanos que tenían la viruela y tenían que dormir a la intemperie incluso. Hizo trabajos de vender diario en las esquinas, con su hermano Rafael, Humberto. Iba a la escuela, creo que fue hasta el tercer grado nada más. Prácticamente fue autodidacta toda su vida. Y luego empezó, bueno, trabajaba de lustrabotas, fue diariero. Aficionado al tango y a las comparsas de carnaval, el pequeño Pirincho se fabrica un violín con una lata de aceite. Había un señor que tocaba el violín, entonces empezó se ve que desde muy chiquito ya le interesaba lo que fuera toda la música y le pidió que le enseñara el violín. Él no lo tenía y fabricó un violín, el famoso violín de lata, ¿no? Y ahí empezó sus orígenes a estudiar con un violín de lata, ¿no? Después, los principios, cuando se lanzó con el trío, fue en el año 1906 en ranchos. Y fueron a tocar ranchos, en un lugar, en un café, había malandrines, supuesto, y en la mitad de la noche se armó un tiroteo por una mujer. Y uno de los tiros pasó el palquito donde estaban ellos, que tenía piso de madera. El patrón los agarró, conversó con ellos, los convenció, dijo, quédense porque mañana le ponemos un hierro abajo porque si siguen tirando tiros, por lo menos no van a pasar. Después de actuar en La Boca, en el Café Royal de Suárez y Necochea, Canaro compone su primer tango, La Barra Fuerte. De a poco abandona el estilo Guardia Vieja, se une a la orquesta de los hermanos Greco y en 1916 forma su propia agrupación. Ahí fue cuando él se decidió entonces a empuñar la batuta, porque era una cosa muy, en esa época
ver 14, 15 músicos en un palco era una cosa tremenda, porque en todas partes no había nada más que 2 o 3. En los carnavales del año 17, en Rosario, se produce la histórica unión de las orquestas de Firpo y Canaro. Firpo era el que tenía la exclusividad en la grabadora Odeón. Como mi papá empezó a surgir, entonces creo que llegó a tener un acuerdo con Firpo y fue aceptado en Odeón. Maestro Firpo, antes que nada, ¿qué edad tiene usted? Yo nací el 10 de mayo de 1884. ¿Y usted, maestro Canaro, cuántos años tiene? Yo voy a cumplir de aquí 2 meses 76 años. Ay, ¿por qué se ríe? Parece que no le tiene mucha confianza. No, porque no se saca los años, ¿eh? Pero tiene la costumbre que cada año se sacaba un año. Hasta que iba a llegar a los 60 ahora. Eso era cuando tenía pretensiones de galán. Ya no las tengo más. Pionero en muchas cosas del tango, Francisco Canaro es el primero en aplicar a la orquesta un concepto de espectáculo. Corre el año 1921 cuando se presenta en el Teatro de la Ópera con una agrupación de 32 músicos. Canaro yo creo que fue la primera orquesta grande, con 5 bandoneones, 5 violines, fue la primera orquesta grande. Claro, anunciar una orquesta con 20 bandoneones o 30 llamaba mucho más la atención, aunque el sonido podía ser prácticamente igual, porque si bien aumentaba en cuanto a sonoridad del bandoneón y a las cuerdas, no había arreglos tan especiales para todos. No todos eran músicos y tocaban, agregaba también, ¿cómo se llamaban? Bueno, gente que no tocaba, no me acuerdo, tenía un nombre, se le decía un nombre. Así, abría el bandoneón y lo cerraba, pero no, sin sonido. Para impresionar al público. Él anunciaba 20 bandoneones o 30 bandoneones, y de los 30 bandoneones 10 tocaban, los otros eran gente que no tocaba el bandoneón. Canaro más bien hacía 3 estilos, porque uno era el quinteto Pirincho, que tocaba el tango tradicional primitivo, con 2 violines, bandoneón, piano y contrabajo. Y la orquesta estaba integrada por 4 bandoneones, un piano o 2 pianos al principio y después quedó uno, y un contrabajo, un pistón y un clarinete. Y Canaro agregó en aquellos años algo bastante curioso, que fue la guitarra hawaiana, que se tocaba mucho y le daba un sonido especial a la orquesta, sobre todo cuando tocaba jazz. Los discos de todas estas orquestas salían como, en una cara del disco, orquesta típica Francisco Canaro, tocaba un tango. En el reverso, Jazz Band Francisco Canaro, y tocaba un shimmy o un foxtrot. La Jazz Band no era otra cosa que la misma orquesta típica, con los mismos músicos, pero cambiando algunos instrumentos o agregando algunos instrumentos. Entonces, creaban la Jazz Band Francisco Canaro, o la Jazz Band de Francisco Lomuto, de Osvaldo Fresedo y de Roberto Firpo. Además, Canaro fue el que agregó los cantantes a la orquesta. Él descubrió a Azucena Maizani, la hizo cantar con él
y grabó con Canaro también. Él descubrió también los dos cantantes. Antes cantaba uno solo y después puso dos. Y puso también dos hombres o un hombre y una mujer. Hizo todas esas cosas que eran innovaciones, ¿no? Ahora son comunes, pero estamos hablando de 60, 70 años atrás más. En los próximos bloques, un recorrido completo por la historia de Francisco Canaro. Cuando él salía se caía todo. Sus trabajos con Gardel. Carlito dio ciudadanía artística al tango. Sus comedias musicales. Su labor gremial. Él compró el terreno de Sadaí. Su gira por Japón. Tokio estaba embanderado con banderas argentinas y japonesas. Al frente de su orquesta, Francisco Canaro empieza a acompañar en grabaciones nada menos que a Carlos Gardel. Era prácticamente imposible que no se encontraran, porque Gardel tenía su gran fama como cantor y sin ninguna duda el equivalente al gran cantor en orquestas era Canaro en esos momentos. Entonces grabó Canaro acompañando a Carlos Gardel, algunas grabaciones en el año 24 y después volvió a grabar a comienzos de los años 30, cuando coincidió que Gardel hiciera los famosos cortos de cine dirigidos por Eduardo Moreno. Hola, Carlos, ¿qué tal? Como siempre, hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones, con la ayuda del fil sonoro argentino. Yo, por mi parte, te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Bueno, si algo le debo y se lo agradeceré toda la vida a Francisco Canaro, fue que estando con Francisco Canaro en el año 32, acompañamos a Carlos Gardel. No era toda la orquesta, era un sexteto. Hicimos un montón de grabaciones en Odeón. Hicimos también esos cortos que hizo Morera. Y ahí yo ya lo conocía a Gardel de antes, que había estado en el cine Paramount cuando yo estuve con Puglisi, actuando 2 meses seguidos. Pero tuve más intimidad ahí en la sala de grabación. Siento que Carlitos está vivo y presente, porque él animó muchas composiciones mías y compartió conmigo tantas horas de alegría y de esperanza. En los últimos tiempos, decía Carlitos, ahora basta de giras y de correr esos mundos. Con Pirincho vamos a hacer cine criollo como Dios manda. El destino se metió entre medio. Canaro era muy amigo de Francisco Maschio, un cuidador de caballos de carrera. Gardel tenía caballos de carrera y ahí en el estudio de Maschio se hacían muchas fiestas. Y por ende venía Gardel y cantaba ahí para los que estábamos ahí comiendo el asado y esas cosas. Siempre me cuenta Scordicati, que actualmente está con la orquesta Símbolo de Papá, nos contaba cómo habían grabado el famoso tema de Madreselva, que fue en la película del Postino, que Gardel estaba en calzoncillos, ¿viste? Que se usaban calzoncillos de seda. Y estaban en calzoncillos porque el gran calor que hacía nadie resistía. Pero eso no solamente lo hizo Gardel, porque Tita Merelo, cuando hacíamos las grabaciones con ella, que la acompañamos con el quinteto y con la orquesta, venía y lo primero que hacía era así, se sacaba el vestido y lo tiraba por ahí, se quedaba con un enagua, qué sé yo, un camisón.
vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Carlito dio ciudadanía artística al tango. En mis giras por Europa y Estados Unidos se me hablaba de Gardel familiarmente. El milagro de su voz acercaba a él todos los corazones. Si el público le está agradecido por los momentos de emoción que les brindara, ¿cómo no hemos de estarlos nosotros, los compositores de música popular, que tuvimos en Gardel el mejor y más capacitado traductor de melodías? Canaro no estaba en Buenos Aires, había ido a Europa y recibió una carta de Luis César Amadori pidiéndole un tema para una obra que se iba a estrenar en el Teatro Nacional. Y entonces Canaro primero no quería, pero después le mandó la música de lo que es el tango Madre Selva. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Grabado por Gardel y Libertad Lamarque, entre otros, Madre Selva es el tango canción más famoso de Canaro. Entre 1912 y 1920, Pirincho ha escrito sobre todo una importante cantidad de obras instrumentales, casi todas en una línea criollista, por ejemplo, El Chamullo, Mano Brava o La Tablada. Tanto el Pollito, La Tablada, El Chamullo, Sentimiento Gaucho, son verdaderos momentos de tango que yo creo no se los puede tocar de otra manera. No se puede hacer ningún arreglo a eso porque son tangos muy, muy definidos, ¿no? Canaro comenzó a grabar muy tempranamente, ya en 1914 hay algunos discos Atlanta grabados por Francisco Canaro. Pero a partir de 1917, 18 más o menos, comienza a grabar en la compañía de Max Luchmann, que era propietario de los discos Odeón. La orquesta de Francisco Canaro se hace oír ahora en un hermoso valse original del director del conjunto Yomero Mansi, que canta Mario Alonso. Parece mentira, es su título. Francisco Canaro tuvo un privilegio muy importante en el sello Odeón, que fue grabar en discos de 30 centímetros. El disco de pasta habitualmente tenía 25 centímetros. Los de 30 eran los discos que se utilizaban para grabar obras clásicas, pero no existió hasta ese momento ninguna orquesta típica que tocara en discos de 30 centímetros. Canaro es el primer músico de tango que emprende por el extranjero una gira rigurosamente planificada. Esto ocurre en 1925 y 1926, con sus viajes a Francia y Estados Unidos. Rodolfo Valentino, como justamente con el éxito del tango, sabía que papá Francisco Canaro acá tenía una gran repercusión y creo que fue él que ató los contactos para trabajar en Nueva York. En 1925 Canaro debutó en París
tocando con su orquesta. Y una disposición de los músicos franceses decía o restringía la actuación de músicos extranjeros en París. A Canaro se le ocurrió que si no presentaba a la orquesta como orquesta típica y si la presentaba como músicos de varieté, podían pasar por alto esta restricción. Entonces, se le ocurrió vestir de gaucho a los músicos, cosa que después utilizaron la mayoría de las orquestas que tocaron en Europa. En el próximo bloque, Francisco Canaro inicia sus comedias musicales. Fue una mezcla de revista y de sainete. Además, ingresa a la orquesta Mariano Mores. Porque me adoptó Canaro en su vida, ¿no es cierto? En 1932, Canaro inicia sus famosas comedias musicales. Fue una mezcla de revista y de sainete. Fue una mezcla donde por primera vez se daba en la Argentina, se colocaban artistas sobre el escenario con parlamento, artistas que hacían toda su parte de actuación, pero también se cantaba, se tocaba y la orquesta tenía un rol protagónico. La primera comedia musical de Canaro, La Muchachada del Centro, alza el telón el 7 de junio de 1932 en el Teatro Nacional de Corrientes al 800. La obra habla de la crisis e incluye entre sus piezas el tema ¿Dónde hay un mango? Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Pómez. Donde hay un mango está reflejando una situación de miseria popular que surge por una altísima tasa de desocupación, que a su vez expresa una crisis que empezó a sufrir la Argentina a partir del año 26-27, en que empiezan a derrumbarse en el mundo los precios del trigo, de los productos que vende el país. Hay una medición en el año 32, un censo de desocupados, que nos indica una tasa de desempleo del 28%. También lo dice Canaro y lo dice Pelay en La Muchachada del Centro. La letra de La Muchachada del Centro, precisamente, es un hombre de clase media que le canta al niño bien de los años 20 y que le dice que con esa crisis de ese año no solamente había sonado él, sino que también había sonado el otro. Que no tenés donde hacer pie porque la crisis te la dio. Con esta crisis ya soné y vos igual que yo. Había mucho de humor, había mucho de Buenos Aires, por eso es que la comedia musical de Canaro es algo así como un prototipo de la cosa porteña. Canaro fue ¿cómo le puede decir? Un luchador, un trabajador de la música, ¿no? Parecía serio, pero no era serio. Contaba cuentos, jugaba con nosotros también. El trabajo lo tomaba muy en serio, sobre todo frente al público. Fuera del público y en los camarines era muy jocoso y muy divertido. Que era un hombre severo. No era un tipo que se estaba riendo, no, era un tipo serio. Era muy profesional. Si citaba a las 3 de la tarde, él estaba a 3 menos cuarto y era el último en irse.
coautor de las comedias musicales de Canaro, responsable de las letras y de los diálogos, es Ivo Pelay. La mayoría de las veces papá estaba componiendo los tangos para la obra, que ya tenía un argumento. Siempre el argumento se ponían como de acuerdo, un previo estudio, digamos. Los temas de Ivo Pelay y Canaro son característicos, ¿no? Casi todos tienen un sentido uniforme, un color determinado, ¿no? Generalmente para las comedias musicales, Canaro y Pelay componían rancheras, valses, algunas milongas, tangos, y precisamente por la primer comedia musical, que se llamó La muchachada del centro, Canaro compuso Halcón Negro, que es el primer tango fantasía que adoptó su nombre por esta comedia. A continuación, el maestro Francisco Canaro les hará oír su famoso tango fantasía Halcón Negro en un arreglo sinfónico. Cuando él salía se caía todo. Cuando él tocaba Halcón Negro, hacía... Era impresionante, era para provocar un temblor en el cuerpo de uno. Él creó un estilo Canaro, hay una forma Canaro, aunque muchos lo nieguen, hay una base Canaro, ¿no? Luego de La canción de los barrios, en el 34, y de Rascacielos, en el 35, llegan otras comedias musicales como La patria del tango, Mal de amores y El muchacho de la orquesta, que marca en 1939 el ingreso a las filas de Canaro de un joven llamado Mariano Mores. Por ahí nace un emprendimiento con el maestro Canaro de hacer comedias musicales para el año siguiente, y entonces Canaro y Pelay iban a hacer una. Lomuto y Pelay hacían otra. No, Lomuto y Escobar hacían otra. Y la tercera iba a ser Discépolo y Mores. Mariano Mores entró en la orquesta de Canaro llevado de la mano de Ivo Pelay. Mores y papá trabajaron mucho tiempo juntos. Papá ya tenía una orquesta grande cuando Mores era un pianista que estaba empezando, ¿no? Y Mores siempre fue como un hijo para papá. Porque me adoptó Canaro en su vida, ¿no es cierto? Me llevaba a todos lados con él. Y yo iba porque me gustaba estar a su lado, con su señora, una señora francesa muy simpática. Y él ahí tocó el cielo con las manos, porque Canaro le empezó a tocar las piezas, él muy entrador, muy simpático. En los bailes sacaba el pañuelito y lo revoleaba, así como si estuviera bailando samba, y eran tangos los que tocábamos. Y se hacía muy simpático, hablaba con todas las chicas, más de lo necesario. Y bueno, y después fue ascendiendo porque Canaro le tocaba todas las piezas y se las tocaba muy seguido, más que a todos los otros.
Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios, más allá. Animado por su éxito teatral, Canaro funda una productora de cine. Él pensaba que, dado a los éxitos que había tenido en las comedias musicales, pensaba que podía incursionar en el cine y tener éxito, pero estas cosas del éxito, a veces el público no responde así, y bueno, se dio que no le fue bien. Empezó a hacer películas, en realidad le interesaba todo tema, todo lo que, donde podía llevar el tango lo llevaba, y a las películas también. Como el actor era muy malo. Hola, maestro Canaro, ¿cómo le va? Mal, mal. Llegan los carnavales y todo el mundo cree tener el éxito del año. No pueden tenerlo, porque está aquí. Ya sé. El amiguito ese de quien me habló. No se asuste. Venga, escuche lo que está tocando su colega D'Arienzo. Escuche. De los bailes de San Lorenzo. Y como le entregue esto, a sus bailes del Luna Park no irá nadie. No me hagas reír. El año pasado marqué todos los récords de entrada. En serio, maestro. Piense que sería la consagración de ese muchacho. Usted que ayudó a tanta gente, no puede fallar. Bueno, ya se me ganó bajo el ala. Dele. Isabel. Voy. Llegó mi turno. Hasta luego, maestro. Y a ver si le da suerte a mi amiguito. Más de la que tiene. Con una mascota como usted. Linda como para hacerle un tango. El próximo bloque, Francisco Canaro funda Sadaic. Y gracias a él tenemos Sadaic ahora y cobramos algunos derechos de autor. Además, imágenes exclusivas de su gira por Japón en 1961. La ansiedad y el asombro que tenían eran por ver en vivo el tango. Desde los bailes masivos que en los años 30 organizaba el Luna Park, Francisco Canaro se revela como un músico con grandes dotes de empresario. En los bailes de carnaval bancaba, diríamos, era el empresario de Luna Park. Por lo general las empresas, con respecto al derecho actoral, tratan de esconder achicar la recaudación lo más que pueden. ¿Para qué? Para pagar menos. Canaro pagaba el derecho actoral muchísimo más de lo que verdaderamente se había producido. ¿Y sabe por qué? Porque ese era su amor propio. No quería ser segundo ni tercero en la recaudación. Canaro era un fenómeno. El primer día que entro al teatro, me lleva, este va a ser su camarín, me dice. Dígame qué es lo que necesita. Una heladera, quiere un televisor. ¿Qué necesita? Una máquina de escribir. ¿Qué precisa en el camarín? Estaba en todas. La actividad empresarial de Canaro no choca con su tarea gremial en defensa de los derechos de autor. Francisco Canaro es el fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Esto fue en 1918 y gracias a él tenemos Sadaic ahora y cobramos algunos derechos de autor. Los músicos yo creo que le debemos mucho, los del ambiente tanguero, del ambiente popular, porque fue un visionario, fue un hombre de... Él compró el terreno de Sadaic, estando él, se juntaron las dos sociedades, que hasta ese momento había dos sociedades de compositores, se juntó en una, y se hizo Sadaic, que es una obra extraordinaria. Esa propiedad, eso que está en la calle Lavalle, entre Paraná y Montevideo, el terreno que estaba ahí lo compró Canaro, y lo compró Canaro un día que había un remate judicial y llovía y él lo pudo ir ahí y lo compró, parece, hasta por la base. Pero lo compró porque a los 2 días, esto es un sábado, por los 2 días le proponían
3 veces más, 2 veces más de lo que él lo había pagado. Y dijo, no, lo compré para Sadaik. El pequeño museo que hoy funciona en la sede de Sadaik rinde tributo al que fuera su fundador y varias veces presidente. Este es otro violín de Francisco Canaro, que es un violín a corneta. Este es otro armonio, pero este es Francisco Canaro. Estando en Sadaik, Francisco Canaro recibe una propuesta para ir al Japón con su orquesta. Papá era en ese momento, ocupaba la presidencia de la entidad de Sadaik. Fue llamado, lo habían convocado para ir a Japón, no recuerdo bien el año, y no pudo ir y mandó a su hermano Juan Canaro. La típica de Juan Canaro se convierte en 1954 en la primera agrupación de tango que actúa en Japón. Callejón sin luz, esperándote, frío, sombra. Como cantante de la orquesta viaja María de la Fuente, que así recuerda ese momento histórico. Fue un sueño acariciado, creo que fue el sueño acariciado de Carlos Gardel que no pudo llegar al Japón a exponer su canto maravilloso realmente. Bueno, lo hicimos nosotros. Tuvimos esa suerte de llegar al Japón con un recibimiento pocas veces visto del pueblo japonés. Fue una cosa inusitada. それではこのオーケストラの指揮者でございますマエストロファン・カナロをご紹介いたします。 Ya se conocía el tango en Japón, de manera que no les extrañaba mucho lo que ellos querían ver, la ansiedad y el asombro que tenían, eran por ver en vivo el tango, oír el tango, ver bailar el tango y sentir la orquesta, pero en vivo. En 1961, 7 años después que su hermano Juan, Francisco Canaro también visita Tokio al frente de su orquesta. Y Canaro llega a Japón porque Yomiuri, que era una gran empresa ya, cuando hacía su jubileo todos los años, traía figuras y cosas excepcionales del mundo. Entonces en un momento le tocó buscar algo de América, y de América buscar el tango, y cuando dijeron América, tango, Canaro es el símbolo. Nos recibieron cerca de 3.000 personas el 27 de noviembre de 1961 en el aeropuerto de Haneda. Y tuvimos para cada 4 músicos un coche con chofer que hablaba castellano a disposición durante toda la gira. Llegar al aeropuerto, permitir que en la pista, estoy hablando de un país un lugar como Tokio, en la que tenía que ver, pudiera armarse todo como en televisión y la gente donde iba, bajar, llegar del avión y tener la cámara al lado. Bueno, y fue una cosa pero apoteótica lo de Canaro. Japón, Japón, sé que en esta tierra divina quieren mucho a nuestro tango, y quien quiere a nuestro tango también quiere a mi Argentina. La actriz Estel Rojo le había preguntado al embajador, que era Alejandro Orfila, por qué razón el 27 de noviembre de 1961 Tokio estaba embanderado con banderas argentinas y japonesas, si era porque había adelantado el viaje el presidente Frondizi, y el embajador le contestó que no, que era porque llegaba la orquesta de Francisco Canaro. Japón, Japón, bella tierra del oriente, hoy llego a ti con mi tango más ferviente, con él te doy un fraterno abrazo fuerte, el deseo de quererte me desborda el corazón. Japón, Japón,
he venido de Occidente para unir en el Oriente al porteño y al nipón. El día del debut en Japón fue el 1 de diciembre de 1961 en el estadio Koma de Tokio. Había cerca de 6.000 personas. Por primera vez en la historia de Japón, el príncipe Akihito y la princesa Michiko, actuales emperadores y emperatriz de Japón, fueron a ver el espectáculo. Y en el entreacto bajaron a ver al maestro Canaro y le dijeron: maestro, si a usted le cortan las venas, en lugar de sangre sale tango. Y Canaro le contestó: si el tango no hubiera nacido en Argentina, seguramente hubiera nacido en Japón. En el próximo bloque, Canaro cumple sus bodas de oro con el tango. ¿Y a vos te gusta la música, pibe? Más que la pelota. Yo nací con la música en el alma. A su regreso de Japón y con algunos problemas de salud, Canaro empieza a espaciar sus actuaciones para refugiarse en la vida familiar. Papá, para componer, siempre tenía en su bolsillo un lápiz chiquitito así. Él sacaba, debía estar gastado de tanto sacarle punta, pero lo tenía porque le era cómodo. Entonces, como todo creador, por ahí estaba con nosotros, estábamos cenando, y de repente sacaba el lápiz y ahí le escribía algunas notas musicales que se le ocurrían o alguna reforma de algún tema de él, ¿no? A mamá siempre le dejaba notas con poesía. No hay una... Él no podía escribir, yo no tengo esa habilidad de escribir y escribir un versito, una poesía. Todo lo que escribía lo escribía con ritmo, tenía música. En 1956, al cumplir medio siglo como músico, Canaro escribe su libro de memorias. Maestro. Yo estoy con Sentimiento Gaucho y se aparece usted. ¿Cuándo conocí? Pero si usted más conocido que la comparsita. Usted con el palito en la mano es como Pancho con el volante en carrera. ¿Y a vos te gusta la música, pibe? Más que la pelota. Yo nací con la música en el alma. Reconocido y respetado por todos, Francisco Canaro fallece en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1964. Hoy quiero con amor cantar un tango, con toda mi emoción, con toda mi alma, un tango para quien puso en el tango todo su corazón que le dio rango. Hoy quiero con amor cantar un tango, a quien es pedestal de la canción, a quien hizo soñar la piba de Percal, cuando vistió de tango el arrabal. Sirincho, vos sos un cacho de historia, sos la vida, sos la gloria, tanguero hasta el inmortal. Cuánto has hecho por el tango, cuánta lucha, cuánto sueño, lo hiciste señor y dueño de mundo y de la ciudad. Sirincha, quiero que siempre presente sigas con tu orquesta al frente, no la abandones por Dios,
que sos en Buenos Aires la más señera figura que junto al tango perdura. Nunca nos digas adiós. En 1995 se funda el Quinteto Francisco Canaro por iniciativa de las hijas de Pirincho y de músicos como Freddy Scorticati y Antonio D'Alessandro. Y la música que hacía Canaro, y que ahora yo estoy reverdeciendo con el Quinteto Francisco Canaro, a pedido de las hijas del maestro Canaro, Rafaela e Irma Argentina, es la música que impacta a la mayoría, porque es simple y llega. Entonces es la música que nos representa mejor en el extranjero que muchos diplomáticos estirados de vanidad y vacíos por dentro. Dijo José Govelo: para Francisco Canaro no hubo decadencia. Siempre famoso, siempre primera figura, señoreó sobre más de 50 años de tango. Canaro era un hombre que dejó cerca de 8.000 grabaciones, que compuso más de 700 piezas, obras. No todos tangos, valses, rancheras y otro tipo de música, pero que casi todos fueron éxitos y siguen siendo éxitos. ¿Por qué? Porque él, para inspirarse, se nutría de la sencillez de expresión y la pureza de alma de las mujeres y hombres de nuestra bendita tierra. Por eso van a perdurar en el tiempo. Buenos Aires, vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo, viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuelle melodioso
en el palco de un salón y a las pibas milongueras se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su carga emocional, como el beso de mi vieja